Y bueno, con esto pues ya ahora sí le doy la más cordial bienvenida a Cruz Pérez Cuéllar, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Chihuahua. Cruz Pérez Cuéllar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, Hugo. Un gusto saludarte, saludar a todas las personas que son muchas que te ven. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. ¿Recibimos mensajes de nuestro público, Cruz, en tu entrevista? Sí, claro, con Porque mucho gusto. es muy importante aquí el público de Sí, Canal yo 28, siempre participa con nosotros. Vamos a tratar de leer las más que se puedan en cuanto usted empiece a participar. Cruz, bueno, pues ahora sí ya, en campaña. ¿Cuántos días llevas de campaña ya, Cruz? Pues van, entiendo que 15 o 16. 15 o 16, Por sí. ahí no tengo la cuenta exacta. Sí. Un recorrido bastante intenso que hemos hecho por el estado, muy contentos, muy entusiasmados. Con muchas ganas también de que llegue el 28 de abril, que es cuando ya estaremos todos en campaña, todos los candidatos a todos los cargos de elección popular. Sí. Lo digo así porque hubo muchos periodos curiosos, ¿no? de registro, primero de levantamiento de firmas de independientes, a la gubernatura, a las municipales, precampañas de gobernador, precampañas municipales, y ya el 28 de abril arrancamos todos. Entonces, el 28 de abril. Traemos muy buenos candidatos y candidatas en todo el estado. Aquí Abril Padilla, una excelente mujer, preparada, capaz, buenos candidatos a diputados. Entonces, eso va a permitir que esto se caliente más, que haya más efervescencia y tengamos una mayor participación. Y hemos visto por las imágenes que nos está presentando tu equipo de campaña, Cruz Pérez Cuéllar, pues que has tenido una gran aceptación entre la gente de Chihuahua, porque estamos viendo que en tus recorridos pues tienes bastante gente, ¿no? Sí, mucha gente nos ha ido muy, muy bien. ¿Cuál es el mensaje que les estás dando? ¿Qué les estás diciendo para que los puedas convencer de que Movimiento Ciudadano es la mejor opción? Bueno, yo quisiera preguntarte aquí, se me antoja preguntarte, Cruz, si la mejor opción es Movimiento Ciudadano como partido político o es Cruz Pérez Cuéllar como candidato postulado por este partido. Me parece que es una combinación, Hugo, la verdad. ¿Combinación? Yo sí creo que, bueno, honestamente algo le aporto a Movimiento Ciudadano, sí. Pero también hay que decirlo, Movimiento Ciudadano lo que está haciendo, por ejemplo, en Jalisco, es un muy buen gobierno. Y hay algo que tengo que decir más de Movimiento Ciudadano. Por un lado, el liderazgo de aquí de Miguel Vallejo en nuestro estado, pero por otro lado también los compromisos que nos hace hacer los candidatos. Por ejemplo, sí. La ratificación de mandato, que si a la mitad del camino, a la mitad del gobierno, perdón, debemos de someternos a un escrutinio para que la gente decida si nos quedamos o nos vamos. El presupuesto participativo, consultar a los ciudadanos para que ellos decidan en qué se van a gastar los recursos públicos. Y la auditoría ciudadana, un compromiso de que los recursos públicos de los chihuahuenses van a ser auditados por un consejo ciudadano que no tenga ninguna relación con el gobernador. ¿A qué me refiero? Pues ninguna relación de tipo nominal, es decir, que no estén en la nómina del gobierno, o de proveeduría, que no estén metidos pues como proveedores de gobierno del estado. Entonces es una buena combinación, yo creo que es una buena combinación que está siendo competitiva y que lo será más en los próximos días. ¿Cuáles son los temas principales en los que estás trabajando, los ejes de esta campaña que estás haciendo, Cruz? Porque mira, la gente ya está muy compenetrada en esto de las campañas políticas. La gente prácticamente en cada proceso político lo que le pide a sus candidatos o a los candidatos que los visitan pues es seguridad pública, empleos, el sector salud, más hospitales, mayor atención médica, educación. ¿Qué hay de distinto en esta campaña en la que estás participando, Cruz? Bueno, hemos planteado 4 ejes. El primero, y creo que todos son distintos, totalmente distintos a lo que se ha hecho hasta ahora, es hacer 6 planes de desarrollo económico por regiones en nuestro estado. Chihuahua tiene un enorme potencial en materia económica, donde le pongas la mano en el noroeste, en el sur, el este, el centro del estado. Tenemos mucho que presumir y no ha habido ningún gobierno estatal que se meta de lleno a promover el desarrollo económico de la mano de la sociedad para detonar empleo, para aprovechar el gran potencial que tenemos en materia turística. Ayer, por ejemplo, andábamos allá por el Cañón del Peguis y decíamos, bueno, ¿por qué no se ha hecho nada? Pero no nomás es ahí. A donde le ponga uno la mano en el estado tenemos un potencial turístico impresionante. Ese es el primer eje. El segundo eje es un plan de austeridad. Nos estamos comprometiendo a no construir un solo edificio que albergue oficinas para funcionarios en los próximos 5 años, no remodelar oficinas y vender todos los vehículos tipo Suburbans que están usando los funcionarios, que no tiene ningún sentido que se tengan. Son vehículos de lujo que gastan mucho a gasolina y que ese dinero queremos verlo invertido, ahora sí, en el tercer eje, un gobierno con sentido social. Pongo yo mucho el ejemplo del Centro de Justicia que se construyó aquí en la capital.
costó 1.800 millones de pesos, algo así. Hay que imaginarnos con 1.800 millones de pesos, ¿cuántas guarderías podríamos equipar para que los hijos de las madres trabajadoras estén bien atendidos, bien cuidados? ¿Cuántas escuelas públicas podríamos equipar con 1.800 millones de pesos? ¿Cuántas calles podríamos bachear o pavimentar con 1.800 millones de pesos? Y estamos hablando solamente de una obra de construcción de nuevas oficinas. No estamos hablando de la remodelación del Palacio de Gobierno o de las oficinas que se construyeron en Ciudad Juárez. Entonces, estamos tratando de tener la información de todo ese dinero y bueno, el compromiso que estamos haciendo es que en los próximos 5 años no habrá una sola obra de este tipo para que el dinero se invierta en educación, cultura, salud y deporte. También estamos planteando el tema, ya lo comenté ahorita, la ratificación de mandato, el presupuesto participativo, la auditoría ciudadana. Queremos también construir o crear, la Lotería Estatal para la Educación. Un organismo totalmente ciudadano también, totalmente transparente. Lotería Estatal. Sí. A ver, ¿cómo está esto de la Lotería Estatal? Bueno, existe en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Sí. Tenemos aquí en México la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Sí. que no sabemos para qué nos sirve. Todo el mundo dice que es la caja chica del presidente y no lo dudo. Nosotros lo que planteamos es una lotería estatal que funcione en el Estado, con premios populares que no metan en problemas a nadie, Correcto. premios pequeños, con un manejo totalmente transparente. Y que el 100% de las ganancias, todo el dinero que se surja, pues, que se gane, se invierta exclusivamente en escuelas, en equipamiento de escuelas públicas. Ni un peso para gasto corriente del gobierno, igual para camionetas o nada, no. El 100% que se invierta, habría que definir bien el método, pero en nuestras escuelas públicas. Los hijos de Chihuahua, los hijos pues de este estado, si revisamos en qué condiciones estudian muchas primarias, secundarias, en pleno verano están sin aire en muchos casos, o somos un estado de climas extremos, sí. No hay calentones, no hay... entonces, bueno, ¿cómo queremos construir una sociedad sana? Yo destaco mucho 2 propuestas. La construcción de la red de guarderías más grande de México y el tema del equipamiento de las escuelas públicas. Si queremos una sociedad sana, que de veras estemos pensando en la próxima generación y no en la próxima elección, tenemos que pensar en los hijos, en nuestros hijos y sobre todo obviamente en las escuelas públicas. Entonces por eso la idea pues de crear esta lotería estatal, que se ha intentado en otros estados, no se ha hecho, pero funciona en Estados Unidos, funciona bien y es una manera pues de tener contribuciones para nuestras escuelas públicas, ¿no? Porque por un lado decimos no más inscripciones y no vemos pues la manera de generar más recursos. Entonces nuestra propuesta es integral, busca reducir el gasto público, revisar la burocracia, revisar el tema de, insisto, de los gastos suntuosos, yo lo llamo gastos en tonterías, esto de andarles llenando el tanque de gasolina a las Suburbans me parece criminal con todas las necesidades que tenemos en Chihuahua. Y por otro lado, ideas creativas como esta lotería para verdaderamente invertir el dinero, insisto, en educación, cultura, salud y deporte. ¿Qué quieres decir, Cruz Pérez Cuéllar, cuando hablas de optimizar y de revisar la burocracia en este gobierno? ¿Qué quieres decir? ¿Que vas a hacer ajustes? ¿Que posiblemente vas a tener que prescindir de los servicios de algunos burócratas? ¿O cómo le vas a hacer en ese sentido? Yo hablo de los primeros niveles. De los primeros niveles. Sí, los niveles... puestos de dirección, de los jefes de departamento, de adelgazar la nómina en los niveles altos, sí. Respetar los derechos, obviamente, de los trabajadores de gobierno del Estado, darles derechos a todos aquellos que, bueno, reconocerles, no es darles, porque los derechos ya son propios de cada persona, sí. Reconocerles los derechos a todos esos empleados públicos, por ejemplo. Sí. Estuve en la reunión con los médicos, el sábado, me parece, un encuentro muy padre que organizó el Colegio de Médicos, y ahí nos exponían que había casos, un poco antes hablé con algunos de ellos, de enfermeras, por ejemplo, o médicos que trabajan para el gobierno del Estado, que tienen 14, 15 años como trabajadores eventuales. Es verdaderamente criminal eso. Eso tenemos que regularizarlo. Yo me refiero, insisto, a los puestos de primer nivel. En todos los sentidos, los sueldos, los vehículos, los gastos pues excesivos que se generan ahí en viáticos, todo eso lo vamos a revisar pues para eficientar el gasto y, insisto, el tema pues de las oficinas, que es quizá donde se gasta más dinero, y ese sí es un gasto, no es una inversión. Movimiento Ciudadano en Jalisco, y ahorita te digo a dónde voy, le dice a los ciudadanos que voten por qué obras, cuando van a pagar su predial,
A ver, dígame usted en qué obras le gustaría que se invirtieran los recursos. Estas son las obras prioritarias. Yo he estado haciendo un ejercicio en el Estado. He hablado, no sé, con miles de chihuahuenses y les he preguntado en cada reunión que si a ellos les hubieran preguntado en qué se invirtiera su dinero, ¿quién hubiera votado por el Centro de Justicia que costó 1,800 millones de pesos? Todavía no me encuentro al primero que me diga, yo hubiera votado porque se construyera ese Centro de Justicia. Entonces, a eso me refiero. Queremos invertir el dinero en lo que se necesita y reducir esos gastos, revisar esa reforma al Poder Judicial que puso de rodillas al Poder Judicial en nuestro Estado. Entiendo que no es una facultad del Ejecutivo, pero sí podemos mandar una iniciativa, sí podemos revisar los temas jurídicos que andan en el ambiente para darle marcha atrás a esa reforma que aprobaron PRI y PAN y que le hizo mucho daño al Poder Judicial en Chihuahua. Comentario adicional a lo que estás diciendo, Cruz Pérez Cuéllar, no es una facultad del Ejecutivo, pero caray, el Ejecutivo se ha apoderado del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, así que él ha tomado todas las decisiones en cuanto a este tipo de cosas. Así es. ¿Crees tú excesivo ese gasto en el Poder Judicial, en el nuevo edificio, una inversión que no vale la pena, un derroche de recursos que bien pudieron utilizarse en otras cosas? Totalmente, absolutamente. Por eso lo pongo yo como el ejemplo en todos lados, porque digo, debe haber muchos casos más, pero creo que este es el ejemplo más relevante. Cuando uno se pone, voy a dar otro ejemplo. Estuve aquí en la capital, en el norte, en una comunidad cuando estaban a punto de inaugurar algo así o de anunciarles una electrificación de esa comunidad, aislada pues del centro urbano. Y esa electrificación costó 1 millón de pesos. 1 millón. 1 millón. Entonces, saquemos las cuentas. Con un centro de justicia que costó 1,800 millones de pesos, pudimos haber electrificado 1,800 comunidades en nuestro estado. Entonces, totalmente innecesario, desde la reforma, que se repartieron magistrados, el PRI y el PAN, como si fueran, no sé, fichas de dominó, y la construcción del edificio. Todo en general me parece que es un retrato de lo que no debe ser, y esos recursos debieron ser invertidos en las necesidades de la sociedad chihuahuense. Cruz, yo quisiera comentarte, o más bien preguntarte, lo siguiente. El candidato de Acción Nacional, Javier Corral Jurado, el candidato independiente de la gobernatura de Chihuahua, el señor Héctor... José Luis Barraza, el Chacho Barraza, han hecho pronunciamientos públicos en el sentido de que van con todo también contra César Duarte, incluso en abrirle o hacer demandas para abrirle procesos penales, uno por enriquecimiento ilícito, otro por lo del helicóptero, en fin, situaciones así. ¿Tú estás en esa misma línea, Cruz? ¿También estarías, si llegaras a ser el gobernador del estado de Chihuahua, también estarías tú abriendo alguna investigación en contra de César Duarte? Yo he insistido mucho en que es una obligación. Yo lo que he planteado como algo que no me gusta es el mismo discurso autoritario en quienes aspiran a gobernar. Es decir, yo voy a meter a la cárcel caray, pues que no creías en la división de poderes. Es una obligación del gobernador, y más frente a todo este entorno que tenemos, llegar a auditar los recursos públicos, auditar el estado en que recibe uno la administración, y de encontrarse irregularidades, que bueno, todo indica que así es, proceder legalmente. Yo no tengo ningún empacho en actuar con toda determinación en contra de quien sea responsable del mal manejo de los recursos públicos. Es una obligación. Lo que yo estoy planteando como propuesta son cuestiones novedosas para hablar del futuro de nuestro estado. Lo otro es una obligación que tenemos, quienes aspiramos a un cargo de elección, es recibir y auditar, sobre todo con tantas cosas que hay en el entorno. Y luego esta discusión entre el actual gobernador y el exgobernador con este tema de la deuda. Me parece que algo que le urge a Chihuahua es que a partir de octubre se tenga plena certeza y claridad de cómo está la situación de nuestro estado. Cruz, ¿me permites leer algunos mensajes claro, que están llegando a raíz de esta entrevista que te estamos haciendo? Mira, dice lo siguiente, Cruz. Pregúntele al señor Cruz Pérez Cuéllar que qué opina del helicóptero de César Duarte. ¿También lo va a investigar si llega a ser gobernador? Sí, también. No lo mencioné ahorita, pero bueno, me refería a todo, las finanzas, la deuda, el helicóptero, pues, obviamente todo. Otro mensaje que dice lo siguiente. Señor Cruz Pérez Cuéllar, ¿por qué se fue a Movimiento Ciudadano? Bueno, ya te lo han preguntado muchas veces y ya has respondido también muchísimas veces. Otro mensaje. Señor Cruz Pérez Cuéllar, necesitamos
agua en el sector norte de la ciudad. ¿Usted sí nos va a dotar de agua? Pues mire, yo lo que, como que me suena muy demagógico decirle en este momento, sí, lo que nosotros hemos venido diciendo es esto, vamos a reducir el gasto público que se invierte en tonterías o que se gasta en tonterías Sí. para resolver todos los problemas sociales para quienes más lo necesitan. Y evidentemente el tema del agua pues es prioritario. Con mucho gusto le vamos a entrar al asunto y vamos a invertir, insisto, en los principales requerimientos de los ciudadanos. Otra pregunta, Cruz, me dice lo siguiente. Buen día, una pregunta para el señor Cruz Pérez Cuéllar. Si al final de la contienda electoral no fuera gobernador, ¿se sumaría al proyecto, por ejemplo, de Javier Corral al ser invitado? Mire, yo voy a ser muy claro, Hugo. Lo que le llaman el voto útil, ¿no? Ajá, Sí. yo voy a ser muy claro. Yo he dicho con toda claridad Sí. que ni al PRI ni al PAN, por esta razón. Y voy a decirlo con toda claridad. El candidato del PRI ya tuvo la oportunidad de gobernar Ciudad Juárez y fue un desastre. No le cumplió a Ciudad Juárez, no hay nada de que podamos sentirnos orgullosos los juarenses de que haya sido nuestro alcalde, o sea, porque sigue siendo alcalde con licencia. No entiendo cómo piensa o quiere ser gobernador, ¿no? Y en el caso del candidato del PAN, debo decirlo con toda claridad, lleva 25 años como legislador federal y quizá en algunos temas federales haya hecho algunos pronunciamientos importantes, pero proyectos de beneficio para el estado de Chihuahua no ha traído ninguno. Nunca lo he escuchado hablar de los excesos, por ejemplo, en los sueldos de los legisladores federales, en los viáticos de los legisladores federales, porque lleva 25 años ahí echándose millones de pesos a la bolsa. Tampoco nos ha servido de nada a los chihuahuenses. Sí, con todo, obviamente, pensando en lo que diga Movimiento Ciudadano, no descartaríamos con cualquiera de los otros candidatos construir algo en beneficio de Chihuahua, pero no con el PRI y no con el PAN. ¿Con Chacho Barraza? Insisto, puede ser con los demás, con veamos cualquiera. qué sucede, así Correcto. es. Yo no tengo nada pues que decir, tampoco de Javier Félix ni de Jaime Beltrán del Río. Sí. Pero creo que estos dos ya tuvieron enormes oportunidades en sus manos, privilegios que les dieron los votantes para servir a Chihuahua y no nos han servido de nada ninguno de los dos. Entonces yo no me sumaría a ninguno de esos dos. Correcto. Otra pregunta, Cruz. Darles plaza a burócratas eventuales traerá consigo una carga más a pensiones del Estado. ¿Con qué recursos lo va a solventar? Bueno, insisto, con este plan de austeridad Sí. estamos haciendo una revisión del presupuesto de egresos y es solamente en aquellos casos en donde hay una injusticia. También tenemos que ser muy honestos. Hay gente, y vuelvo a poner el ejemplo, una enfermera que tiene 15 años prestándole servicios a los chihuahuenses, que gana un sueldo muy bajo y que está como eventual, pues es una injusticia. Y hay muchos casos así en el Estado. Por eso, insisto, habrá que hacer una revisión integral y en todo caso comprometernos a no aumentar el gasto corriente. En todo caso, bajarnos el sueldo, el gobernador y los funcionarios de primer nivel, bajarle a los viáticos, bajarle al gasto corriente que no es útil y invertir ese dinero en la gente que sí está trabajando, que gana muy poco y que no tienen ni siquiera derechos. No podemos exigir justicia cuando no predicamos con el ejemplo. Pero a eso me refiero. Y déjeme ser un poco más claro, Hugo. De ninguna manera yo planteo elevar el gasto corriente del gobierno. Habrá que hacer lo que se tenga que hacer, pero teniendo los mismos, no vamos a elevar el gasto corriente. No aguanta el Estado Claro. que se le aumenten. Habrá que ver de dónde recortamos que no afecte a la sociedad y que hagamos justicia con la gente que trabaja y que se merece un trato digno. Sí, porque el próximo gobernador Cruz va a tener que hacer magia, prácticamente va a tener que hacer hasta lo imposible por sacar adelante el Estado de Chihuahua, porque hay una deuda enorme que día con día va creciendo y que lamentablemente este gobernador que tenemos, Duarte, pues se niega a reconocer, y si se niega a reconocerlo, pues también quiere decir que no hay un plan B para poder reducir cuando menos en un mínimo, ya no digamos una gran parte de ella, un mínimo, esta deuda que nos está ahogando a todos los chihuahuenses. Mientras él dice que las cosas están bien en Chihuahua en materia económica, pues el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda dice que hay una deuda enorme que yo no sé, César Duarte, si la va a poder pagar antes de que se vaya. 5 meses le quedan a este gobierno. No. Digo, de todas maneras quiero hacer el comentario porque él dice que va a dejar finanzas sanas, que va a dejar números favorables para el próximo gobernador. Es por eso que se me ocurre preguntarte en este momento, Cruz, si llegas a ser gobernador, ¿cómo le vas a hacer si no va a tener recursos el Estado? Prácticamente los recursos que vas a tener pues son para pagar una deuda enorme que tiene Chihuahua.
Yo sostengo que un presupuesto de 60,000 millones de pesos, que lo estamos revisando, sí da margen para operar si logramos poner este plan de austeridad. Pero son 45,000 de deuda, Cruz. Así es, tenemos que renegociar. Primero, comprometernos a no contratar deuda en los próximos 5 años. Ese es un compromiso que debe estar muy claro. Segundo, transparentar las finanzas y decirle a los chihuahuenses con toda claridad cuánto y a quién le debemos. Sí. Y tercero, renegociar la deuda para que no se paralice el gobierno del Estado, pero poniendo el ejemplo, no nada más en una renegociación que nos dé margen financiero, sino también poniéndole el ejemplo a los chihuahuenses, diciéndole a los chihuahuenses con toda claridad que el gobierno del Estado va a implementar un plan de austeridad. En el arranque de la campaña y todos estos días que llevamos de campaña, el primer eje del que yo hablé fue los planes de desarrollo económico. Y el segundo eje es el plan de austeridad. Es un compromiso que no he escuchado a ningún otro candidato que lo haga, por cierto, con toda claridad de que no vamos a estar gastando el dinero en tonterías. Y se puede. Si nos imaginamos 60,000 millones de pesos, realmente se puede. Así como se pudo construir ese centro de justicia, que, insisto, estoy en contra de esa construcción, pero ese dinero salió de algún lado, esos 1,800 millones de pesos, con honestidad, con creatividad, con imaginación, se pueden hacer muchas cosas. No me voy a escudar, esa es otra cosa que quiero decirle yo a los chihuahuenses, que con el tema de la deuda ya no voy a poder hacer nada. No, le entramos porque sabemos que se puede hacer. Por poner nada más un ejemplo, Hugo, y yo les decía en Parral, a ver, arreglar el aeropuerto para que pueda recibir un vuelo comercial, ¿cuánto dinero puede costar? Realmente no cuesta muchos recursos, pero convencer a una aerolínea de que lleve vuelos comerciales a varias partes del Estado puede atraer muchísimo dinero al Estado, inyectarle dinero que se convierta en desarrollo económico. La verdad es que los gobernadores se han dedicado a administrar. No ha habido un liderazgo que diga, yo voy a promover el desarrollo de Chihuahua, con creatividad, como esto de la Lotería por la Educación. Sí se puede, hombre, se puede. Y vamos a revisar las finanzas y vamos a actuar con firmeza, pero sí vamos a poder hacer las cosas. Otra pregunta de nuestro público, Cruz. Dice, una pregunta al señor Pérez Cuéllar, ¿qué hará por la seguridad de la zona serrana, especialmente Chínipas, que hay mucha violencia? Chínipas, en Krill, en varias partes de la Sierra de Chihuahua, Cruz. Bueno, primero, reconocer el problema. Creo que es algo que el actual gobierno ha cometido un grave error de entrada, no quererlo reconocer. No tiene absolutamente nada de malo reconocer que hay un problema. Creo que esa es la primera parte. En segundo lugar, nosotros queremos impulsar una reforma constitucional para que en Chihuahua haya un mando mixto. Sí. ¿A qué me refiero? Respetar la autonomía municipal de municipios como Chihuahua y Juárez, en donde el gobierno del Estado debe ser subsidiario y debe estar revisando nada más que las policías estén certificadas, que cumplan con los exámenes de confianza, en fin, sin querer el gobernador apropiarse de la policía, porque me parece que sería vulnerar la autonomía municipal. Pero en la zona serrana, concretamente, es hacer una reforma para asumir el mando. Sí. Es una manera inclusive de rescatar a los presidentes municipales que muchas veces, algunos seguramente aceptarán apoyos indebidos, otros quizá no, pero una vez que están ahí se enfrentan al reto del crimen que les dice, oye, yo te voy a poner al director de seguridad y si yo no te lo pongo vas a hasta perder la vida, supongo yo, y me imagino y por lo que he escuchado en la sierra. ¿Qué vamos a hacer ahí? Asumir el mando de la policía estatal. Una policía bien equipada, bien entrenada, certificada, que no caiga en actos de corrupción, y quitarle a los municipios esa facultad que hoy me parece que más que una facultad es una angustia. Entonces, tener ese mando mixto en algunos municipios, insisto, con pleno respeto a la autonomía, y acá no porque no queramos respetar la autonomía, sino porque queremos rescatarlos del problema que tienen, y es la única manera. Y en segundo lugar, con plena coordinación con la autoridad federal. Los únicos resultados exitosos que ha habido en materia de combate al crimen organizado es cuando hay plena coordinación entre, iba a decir los 3 niveles de gobierno. En el caso de la Sierra será entre 2 niveles de gobierno, la Policía Estatal y el gobierno federal. Cruz, si me permites, vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato aquí en Expectativa Noticias. Estamos platicando con Cruz Pérez Cuéllar, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Regresamos en breves segundos. Bueno, continuamos en la entrevista aquí en Expectativa Noticias en Canal 28 con el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuéllar. Cruz, veíamos hace unos momentos
los mensajes que todos los candidatos están dirigiendo al pueblo de Chihuahua, y te veíamos a ti montado en un caballo. ¿Eres hombre de caballo, Cruz? No, yo diría más bien que soy urban cowboy. Como Urban dicen cowboy. No, realmente muy poco. No, sí he tenido algunas oportunidades en mi vida de montar, muy poco, realmente. Finalmente, bueno, nos guiamos ahí por la estrategia de comunicación, pero bueno, ha sido una experiencia muy padre. Ya hemos estado en 2 cabalgatas y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Es bueno. Si aspira uno a gobernar un estado como Chihuahua, pues hay que compenetrarse, ¿no?, de toda la realidad. Pero también, siendo bien honesto, soy más, digamos, tirándole a un urban cowboy, como aquella película de hace muchos años. Como la de John Travolta. Así, más urbano que nada. Oye, hablando de una de las zonas urbanas más importantes de Chihuahua, Ciudad Juárez, hace poco vimos en una actividad que hiciste allá en Ciudad Juárez que se sumaron a tu proyecto priistas, hispanistas o expriistas y hispanistas. ¿Cómo has logrado eso, Cruz? Bueno, creo que en Juárez hay un hartazgo por el abandono, y particularmente se habla de que somos 3 juarenses en la contienda. Sí. Debo decir que el único que ha tenido el privilegio de nacer en Ciudad Juárez es tu servidor. ¿Eres tú? ¿Quiénes son los otros 2? Serrano, que nació en Sonora. Es de Sonora, sí. Altar, Sonora, y Corral, que nació en El Paso, Texas. En El Paso, Texas. Así es. Sí. Entonces, bueno, pues yo digo, tampoco tienen la culpa ellos, ¿verdad? Pero yo me siento muy orgulloso de ser un chihuahuense nacido allá. Creo que hay un hartazgo de este abandono, de esta oportunidad que han tenido ellos 2 de servir a Ciudad Juárez y que no lo han hecho. Han servido más bien a sus intereses. Y esto hemos logrado conjuntar una serie de liderazgos que vienen de todos lados. De hecho, el lunes 25, es una cosa que, bueno, hay que verla con Miguel, será el registro de nuestros 9 candidatos a diputados y del candidato a síndico. No vamos a registrar candidato a alcalde. Vemos en la figura de Armando Cavada un candidato que representa una esperanza para Ciudad Juárez. Ya me ganaste la pregunta, así que déjame, te abordo con ese tema. ¿Por qué sumarse a la candidatura de Armando Cavada y no postular un candidato de Movimiento Ciudadano? Bueno, porque Movimiento Ciudadano, como bien lo ha expresado nuestro líder estatal, Miguel Vallejo, no es un proyecto que esté buscando regidores, por ejemplo. Nosotros vimos con toda claridad que en Ciudad Juárez hay una tendencia muy marcada hacia el candidato del PRI y hacia esta figura independiente. Entonces decimos, bueno, ¿por qué? Por aferrarnos a tener 1, 2, 3 regidores. ¿No le das posibilidades al exalcalde de Ciudad Juárez, al señor Héctor Murguía, que por cierto va por tercera ocasión tratando de ser presidente municipal? ¿No le das posibilidades? No, insisto, por eso decía yo. Sí tiene posibilidades, creo, aunque tiene muchos negativos en las encuestas. Sí, pues la tercera vez ya es mucho, ¿no? Es mucho, creo que eso le afecta, pero no deja de ser una estructura, la del PRI, que como se mueva es una estructura competitiva, digamos, aunque nosotros seremos quienes le vamos a competir al PRI en Ciudad Juárez, y eso lo van a ir viendo ustedes. A eso me refiero. Creo que Juárez necesita alternancia. Juárez no necesita una tercera administración del ingeniero Héctor Murguía, y la oportunidad que nosotros vemos de darle alternancia, esperanza a una ciudad que ha sido muy lastimada, muy abandonada, la vemos en Armando. Entonces, por eso, porque no estamos casados, pues, no estamos entrando en este proyecto por el poder mismo. En una lógica partidista tradicional, diríamos, oye, no, espérate, es que tienes que lanzar candidato porque a fuerzas tienes que tener, si tu candidato a gobernador es de Juárez, bueno, asegúrate una representación en el cabildo que te permita, no sé, negociar o ver. No estamos pensando en eso. Estamos pensando que ahí hay una oportunidad de darle alternancia a una ciudad tan importante como Juárez, de darle esperanza, y nos estamos sumando a eso. Y creo que Armando lo ha entendido, y simpatizantes de él estarán figurando como candidatos a diputados nuestros en un trabuco que verdaderamente se va a presentar en los próximos días en Ciudad Juárez. El 25 concretamente, los 9 candidatos a diputados, candidatos y candidatas, el candidato a síndico, y va a ser un trabuco que ya arrancando esta campaña, nosotros ya estamos, donde ellos ya puedan estar, vamos a meternos a la contienda de lleno en Ciudad Juárez. Y aquí Chihuahua capital, porque la figura de Movimiento Ciudadano aquí en Chihuahua, la presidencia municipal es Abril Padilla. Y tiene frente a Abril, pues está Lucía Chavira y está Maru Campos. Antoja una contienda entre mujeres muy, muy interesante. Muy interesante, con una ventaja que yo le veo a Abril. Yo le veo a Abril una ventaja. Ella es una figura fresca,
una mujer muy capaz que cuando se expresa uno se da cuenta que tiene con qué liderar esta ciudad, pero además está acompañada de candidatos como Poncho Sainz, que es un hombre que estuvo en los medios de comunicación muchos años, muy conocido, Lalo Gameros, que más allá de que se critica, ¿no?, que es un artista, que es un cantante. Ese sí es hombre de a caballo. Ese sí es hombre de a caballo. Sí. Cuando uno lo escucha hablar con la pasión, el sentimiento que trae, igual también Poncho, uno se da cuenta que es un hombre muy sensible y que cuando salga a las colonias a pedir el voto, va a motivar a los ciudadanos. Luisa Hulch, en fin, tenemos, espero que no se me esté escapando, vienen ahí dos sorpresas buenas también, sí, para los distritos, que eso no estoy autorizado todavía por Miguel Vallejo para revelarlas. Pero ¿a qué voy? Esta fórmula bueno, y también la de Juárez, va a ir al voto que no está tan casado con los partidos tradicionales. Entiendo, y mis respetos tanto para Maru Campos como para Lucía Chavira, dos damas que merecen mi respeto, pero que tienen votos duros, muy acotados, muy apasionados y muy respetables. Nosotros vamos a un espectro mucho más amplio y vamos a tratar de motivar a mucha gente que está fuera de este entorno político y que el único político de los candidatos de Movimiento Ciudadano en la capital soy yo, los demás no, y eso también es una ventaja. Correcto. Cruz, se nos está agotando el tiempo, ya nos quedan 4 minutos, que pues si quieres aprovechar estos 4 minutos para decirle a la gente de Chihuahua por qué eres la mejor opción para ser el gobernador de Chihuahua y por qué quienes te acompañan en esta aventura, en este proceso electoral, por qué deben también ser votados, por qué tienen que ser elegidos por el pueblo de Chihuahua. Pues mira, primero que nada agradecerte esta inmejorable oportunidad. Y yo decirle a los chihuahuenses, más que decirles por qué soy o sí, por qué puedo creer ser la mejor opción, yo quisiera invitarlos a que nos conozcan a las 6 opciones. Creo que eso es más importante en este momento. Todavía falta bastantito para la elección. Mi invitación es a que nos conozcan, a que revisen nuestras trayectorias, a que revisen nuestra forma de pensar, lo que estamos planteando. No hay de 2 sopas, hay 6 sopas para la gubernatura de Chihuahua. Y es una decisión bien importante. ¿Quién va a gobernar este estado que yo digo es el más grande y hermoso de la República Mexicana? Hoy en Movimiento Ciudadano los invitamos, antes siquiera pues de pedirles el voto, a que nos conozcan, a que revisen nuestra trayectoria, a que revisen nuestras redes sociales, qué estamos planteando, cómo estamos recorriendo el estado, cuáles son nuestras propuestas, y entonces ya más adelante quizá pedirles el voto. Yo no quisiera plantearlo ahorita como una idea de somos los mejores, o no. Estamos pidiendo la oportunidad de ser conocidos por los chihuahuenses, que conozcan a Abril Padilla, que conozcan a nuestros candidatos a diputados, que nos escuchen. Creo que esa es la mejor decisión que puede tomar un chihuahuense, y eso lo he venido yo repitiendo en todos lados. Claro que me encantaría contar con el voto de los chihuahuenses, sin lugar a dudas, y estoy pidiendo el voto. Pero primero, hacer conciencia, es nuestra obligación participar, es nuestra obligación ir a votar, y parte de esa obligación es conocerlos a todos. Decir, bueno, ¿qué has hecho por Chihuahua? ¿Cuáles son tus planteamientos? Yo he recorrido el estado, puedo decir ahora, por lo menos, que soy el que conoce mejor el estado de Chihuahua. He ido a los 67 municipios y veo al estado pues como un país, dicho como mexicano, que debe ser gobernado con visión, con talento, con creatividad, y creo que nosotros estamos ofreciéndole eso a los chihuahuenses. Cruz Pérez Cuéllar, pues gracias por haber venido aquí a Canal 28, Expectativa Noticias, y pues quedan varios días de campaña, esperemos que nos volvamos a ver aquí en este estudio de televisión. Con mucho gusto, gracias de la oportunidad, el agradecido soy yo, es una extraordinaria oportunidad, un saludo a todos los televidentes y bueno, y a los que lo siguen también por internet, que son muchos, y muchas gracias por esta oportunidad, aquí estaremos cuando se nos dé la oportunidad. Cruz Pérez Cuéllar, candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura del estado de Chihuahua, muchas gracias por habernos acompañado, y lo espero el día de mañana a la misma hora aquí en Canal 28, 2 de la tarde. Hasta pronto.